Vivimos corriendo como si el tiempo se nos escapara entre las manos. Pero, ¿y si te dijera que las ideas que cambiaron el mundo no nacieron en la prisa? Personajes ilustres entendieron algo que muchos olvidamos. No es el tiempo lo que importa, es cómo lo utilizamos. Como decía Honoré de Balzac, el café pone en marcha el pensamiento, porque a veces detenerse es el primer paso para descubrir algo extraordinario. Y todo puede comenzar aquí. Hola mis queridos corazones, ¿cómo están? Sean más que bienvenidos a esta segunda temporada. Hoy en Te Invito a un Café, no importa en qué rincón del mundo estés, siempre hay un espacio para compartir. Para los que no me conocen, mi nombre es Elisa Tovar y si estás aquí es porque deseas cafeinizarte conmigo. Vamos, te invito a un café, conversemos. En esta cápsula vamos a hablar de ese amigo fiel e incondicional que nunca falla, el que nos acompaña en la tristeza, en la alegría, en cada momento del día. Sí, ese cafecito recién hecho, que siempre está ahí y como buen compañero viene acompañado de recuerdos entrañables. Vamos a saborear un delicioso mochaccino y mientras te enseño cómo se prepara, te voy a contar una historia de una mujer excepcional, una mujer que con una simple hazaña logró cambiar su mundo y los derechos civiles de toda una nación. Hoy en día, ceder el asiento en el transporte público se considera una señal de educación, pero en su tiempo, la lucha contra la segregación racial marcó un hito histórico. ¿De quién les estoy hablando? De la activista afroamericana Rosa Parks, una mujer que en su momento decisivo dijo: no me apetece levantarme y ceder el asiento, no lo voy a hacer. Y en criollo eso sería como decir: no me da la gana. Aunque el mochaccino es una bebida para consumirse en cualquier época del año, es ideal para los días invernales, porque nos aporta la energía que necesitamos para afrontar nuestro día a día. Y hoy te enseñaré cómo realizarlo de manera fácil y sencilla. Vamos a necesitar una taza de café expreso o café tan cargado como te guste, media taza de leche entera, 2 cucharadas de cacao en polvo y azúcar al gusto. En una cacerola mezcla la leche entera, el cacao y el azúcar. Ponlo a fuego lento y revuélvelo hasta que se mezclen bien los ingredientes. Antes de que hierva, retíralos del fuego y con una batidora de mano o una licuadora, bátelo hasta que se forme bastante espuma. Luego, en una taza preferiblemente alta, donde ya tienes el café expreso caliente, viertes la mezcla espumosa sobre el expreso, consiguiendo 2 capas diferentes. Puedes dejarlo así, espolvorearlo con canela o chocolate en polvo encima, o lo puedes adornar con una nata montada. De las 2 maneras es delicioso. La diferencia entre el mochaccino y el cappuccino es que el cappuccino no lleva chocolate. Pruébalo, te va a encantar, enamora los sentidos. Y hablando de sentidos, la que no encontraba sentido al trato que se les daba a la gente de color por ahí en los años de 1920 era Rosa Louise Macaulay Parks. Fue hija del carpintero James Macaulay y de la maestra Leona Edwards, quienes tuvieron 2 hijos, Rosa y Sylvester. Rosa nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, en los Estados Unidos. 2 años más tarde nacería su único hermano, Sylvester James Macaulay, quien nació el 20 de agosto de 1915. Desde que Rosa tenía 5 años de edad, su padre los abandonó. Ella y su hermano quedaron al cuidado de su madre, pero años más tarde la señora Leona enfermaría y Rosa y su hermano Sylvester tuvieron que dejar sus respectivas escuelas para cuidar a su madre. Rosa cursaba estudios en la Escuela Industrial Montgomery para chicas. Era un colegio para maestros de color en Alabama, el cual tuvo que abandonar y no fue hasta después de casarse que finalizaría dichos estudios, gracias al apoyo del que sería su esposo y con quien nunca tuvo descendientes. Su hermano, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en el ejército. Mientras estaba de licencia, conocería a la que fue su esposa, Daisy, en un restaurante en Carolina del Sur y con quien le rindió el asunto porque crió 13 hijos. La madre de Rosa, la señora Leona, le inculcó la importancia de la fe,
el respeto propio y lo primordial que era la educación. 3 aspectos fundamentales en la vida de todo ser humano. Desde muy pequeña, su abuelo, Sylvester Edwards, le enseñó que nunca aceptara el maltrato. En sus memorias, Rosa Parks describe que un niño blanco llamado Franklin la amenazó con golpearla y Rosa tomó un ladrillo entre sus manos y lo desafió a intentarlo. El chico inmediatamente se retiró. Esta es de las mías, ya que ya aquí estaba formándose el carácter que cuando adulta la incitaría a su famosa parada de autobús en 1955. Luego, en la primavera de 1931, Rosa conoció a Raymond Parks. Era 9 años mayor que ella y le propuso matrimonio en su segunda cita. Ella pensó que era demasiado blanco para su gusto, pero quedó impresionada con el carácter y la actitud desafiante. Finalmente le aceptó y se casaron el 18 de diciembre de 1932. Raymond Parks no asistió a la escuela, fue autodidacta y aprendió a leer por cuenta propia. Más tarde se instruiría para el oficio de barbero y en eso trabajó durante un largo periodo de tiempo, con el que se ganaba la vida y con el que alternaba trabajando activamente por los derechos de la gente de color. La pareja vivió una época en la que el segregacionismo tenía importancia en la parte sur de los Estados Unidos. No era solo social, sino que estaba respaldada por la ley. En el año de 1940, Rosa y su esposo Raymond se convirtieron en miembros de la Liga de Votantes de Montgomery, con el objetivo de ayudar a los afroamericanos a poder realizar el examen para inscribirse en las listas electorales. En el año de 1950 se unió al movimiento de derechos civiles en Montgomery y se empleó como secretaria de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Pero el 1 de diciembre de 1955, su vida cambiaría para siempre. Rosa contaba con la edad de 42 años. Ese día, tomó un autobús para volver a casa. Los vehículos estaban marcados en 3 secciones. La primera línea indicaba personas blancas en la parte de adelante, los de color en la parte de atrás, y en la división media separaba afrodescendientes, indígenas y orientales. El autobús número 2857 con rótulo Cleveland Avenue, de color beige en la parte superior, con una franja verde en la parte central y amarillo intenso en la parte inferior, sería el protagonista de un hecho que marcó historia. La gente de color subía al autobús por la parte delantera, pagaba al conductor, se bajaba y se subía de nuevo por la parte de atrás. Parks se sentó en los asientos del medio, que podían usar las personas de color siempre y cuando ninguna persona blanca lo requiriera. Cuando se llenó esa parte, el conductor ordenó a Rosa y a 3 personas más de color que cedieran sus lugares a un joven blanco que subió en ese momento. Los demás se levantaron, pero ella permaneció inmóvil. El chico ni siquiera había pedido el asiento. Ella contó después a la BBC en una entrevista. El conductor, James Blake, trató de disuadir para que cediera el asiento, porque eso estipulaba la ley. El conductor le preguntó si no se iba a mover y ella respondió: no lo voy a hacer. Bueno, si usted no se levanta voy a tener que llamar a la policía y hacer que la arresten, le dijo el conductor. Puede hacer eso, respondió ella. Cuando la policía le preguntó por qué no se levantaba, les contestó con otra pregunta: ¿por qué todos ustedes están empujándonos por todos lados? A lo que la policía le respondió: no lo sé, pero la ley es la ley y ahora está bajo arresto. Fue encarcelada por su conducta de desacato a la autoridad y acusada de haber perturbado el orden público. Además, fue multada con un cargo de $14. No era la primera vez que reaccionaba de esa manera. En otra oportunidad, abandonó el autobús después de haber pagado y no quiso volver a subirse por la parte trasera. En respuesta al encarcelamiento de Rosa Parks, el reverendo Martin Luther King, pastor bautista y activista pacífico, presidente de la Conferencia del Sur de Liderazgo Cristiano, condujo la protesta de los autobuses públicos de Montgomery, en la que también participó la activista y la amiga de infancia Johnny Carr, donde instaban a las personas de color a no usar transporte público, protesta que acataron cabalmente y que duró
382 días para acabar con la segregación racial y que ellos pudiesen sentarse donde quisieran. La protesta de los afroamericanos de Montgomery fue conocida en todo el mundo. Los autobuses terminaron transportando poco o ningún pasajero, ya que ellos preferían irse caminando, lo que hizo que la autoridad del transporte público terminara con la práctica de segregación racial en 1956. La lucha judicial contra la ley segregacionista de Montgomery y Alabama llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y cuya corte la declaró inconstitucional el 21 de diciembre de 1956. Marcando historia. La segregación racial era una manifestación de racismo que afectaba a las personas de color, a la práctica institucional de limitación ante derechos civiles, como derecho al voto, derecho a la educación, la atención médica y separación en lugares públicos, como cafeterías, playas, cines. Estaba prohibido el acceso para ellos. Rosa y Raymond también tenían amigos influyentes entre la comunidad blanca que simpatizaban con la causa de los derechos civiles, en particular el abogado progresista Clifford Durk y su esposa Virginia, para la que Rosa había trabajado como costurera. De hecho, fueron ellos los que la sacaron de prisión. Aunque Rosa no había sido la única que se había negado a ceder el asiento, ya que anteriormente a Rosa habían habido 2 incidentes, uno con una joven llamada Claudette Colvin. Ese mismo año había sido arrestada por la misma causa, y 10 años antes Irene Morgan. Sin embargo, 71 años antes que ellas, Ida Bell Well Barnett había hecho lo mismo. Fue una periodista de investigación muy valiente que viajó por todo el sur del país buscando testimonios y documentación, y en 1892 publicó un panfleto titulado Los horrores del sur, la ley del linchamiento en todas sus fases. Pero fue Rosa Parks la que se convirtió en ícono del movimiento de los derechos civiles. Luego de este incidente se mudó a Detroit, Michigan, donde en 1960 consiguió empleo con el representante John Conyers del Partido Demócrata desde 1965 hasta su jubilación en 1988. En 1979, la NAACP le otorgó su reconocimiento más alto, la medalla Spingarn, y en el año siguiente recibió el premio Martin Luther King Jr. Durante la segregación racial hubieron periodos muy difíciles, en un mundo que desde hace tiempo viene caminando las cosas al revés. Las injusticias se paseaban a flor de piel. Por ejemplo, el 25 de marzo de 1931, 9 jóvenes de color fueron acusados falsamente de haber abusado a 2 mujeres blancas en un tren de carga en Scottsboro, en Alabama. Fue durante este periodo que Rosa y Raymond se conocieron. Raymond les llevaba comida a los chicos en la cárcel y movieron cielo y tierra para recaudar fondos para sus defensas. Se reunían en secreto con otros activistas, porque si descubrían que estaban apoyando a los chicos, sus vidas peligraban. De hecho, 2 de sus compañeros amigos fueron asesinados y la policía rondaba la casa en motocicleta como advirtiéndoles que no se metieran en el caso de los Scottsboro. Pero fue en vano. 8 de los 9 imputados fueron declarados culpables y condenados a la pena capital en el plazo de un mes. Al otro joven le pusieron una fianza. Ray y otros miembros de la NAACP le buscaron trabajo y le ayudaron a salir adelante. Pero en cambio, en Abbeville, en Alabama, el 3 de septiembre de 1944, Racy Taylor, una chica con tan solo 24 años, madre de color, junto con su amiga Fanny Daniels y su hijo adolescente Wes, después de asistir a la misa regresaban a sus casas, cuando un auto con 7 individuos dentro, todos blancos, se detuvo junto a ellos y acusaron a Taylor de haber cortado a Tommy Clarkson. El hombre que la acusaba era Herbert Lorbett, perteneciente al ejército de los Estados Unidos. Todos estaban armados y Lovett encañonó a Racy Taylor y la obligó a subir a su auto y se la llevaron a un paraje de arbustos cerca de la carretera, obligándola a desvestirse y amenazándola que si no hacía lo que ellos decían, la desvivirían. No le quedó otra y fue abusada por 6 de los 7 hombres, incluyendo a Lovett.
El caso lo llevaron ante el gran jurado, a pesar de que Wilson admitió haber recogido a Taylor y haberla llevado al lugar donde sucedió el hecho. También acusó a los 6 hombres con nombres y apellidos de haberla abusado. Sin embargo, las autoridades se negaron a procesar a los agresores, los cuales nunca fueron acusados. Rosa se volvió activamente investigadora de asaltos de esta índole, que eran común en la época, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias y la impunidad reinó nuevamente. Al poco tiempo incendiaron la vivienda donde vivía Taylor, su esposo y su hija, teniendo que irse a vivir con sus padres. Vivían atemorizados y les habían amenazado de muerte. Taylor se separó de su esposo años posteriores y su única hija falleció en un accidente automovilístico en 1967. Y en el 2011, la legislatura de Alabama se disculpó públicamente con Reese Taylor por no haber llevado a juicio a sus agresores. Taylor murió mientras dormía en un hogar de ancianos a la edad de 97 años. Por sus logros, Rosa Parks fue incluida en el Michigan Women's Hall of Fame en el año de 1983. Recibió la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos, entregada el 28 de noviembre de 1999. Le han homenajeado en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, es muy conocida en Francia. La estación Red Ferroviaria Express Regional francesa dio a una estación en París su nombre. En Montgomery, Alabama, está una biblioteca y museo con su nombre, Rosa Parks Library and Museum. Allí uno puede conseguir información sobre la vida de aquella mujer que nunca se imaginó que aquel acto de desacato desencadenaría una transformación social importante sobre los derechos civiles de un país. En la ciudad de Miami, Florida, cada autobús tiene un letrero detrás del asiento del conductor que sirve como atributo a la humilde mujer Rosa Parks. Aún hoy día es inspiración como ícono de los derechos civiles, que dio lugar a uno de los boicots más importantes de la historia estadounidense y al surgimiento de Martin Luther King Jr. En el 2013 fue develada una estatua a tamaño natural en el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio de los Estados Unidos. En 1994 ocurrió un incidente en la casa de Parks. Ella tenía la edad de 81 años. Un joven llamado Joseph Skipper entró a la casa de Rosa en Detroit para robarle. Ella reaccionó y le dio $3, pero el atacante le exigió más dinero. Así que ella buscó y le dio $50 más. Pero ella preguntó al atacante, ¿sabes quién soy? El chico afroamericano le contestó, no lo sabía. Y antes de abandonar la casa le golpeó el rostro, por el cual tuvo que ser hospitalizada. Posteriormente, Skipper fue condenado a 15 años y atribuyó su comportamiento a las drogas. Al mismo tiempo asumió saber en casa de quién estaba una vez que estaba dentro. Durante su estancia en prisión declaró que esperaba pedirle perdón una vez saliera de prisión. Sin embargo, esto no fue posible, ya que ella falleció antes de que él saliera en libertad. Rosa, aunque escribió libros y dio charlas, donó la mayor parte de su dinero a las causas de los derechos civiles que tanto defendió. Nunca se hizo rica. Rosa Parks murió a la edad de 92 años el 24 de octubre del 2005 a consecuencia de un infarto al miocardio. El 30 de octubre del 2005, los restos de Rosa Parks fueron honrados en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor. La palabra de hoy en Aprendamos Juntos es estipendio. Es la suma de dinero que recibe un trabajador de forma periódica de su empleador por un tiempo de trabajo determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario. Este último recibe el nombre de jornal por el término de la jornada. Estipendio es lo que comúnmente conocemos como salario. Seamos como esta mujer sencilla, que con su acción hizo valer sus derechos y cambió lo que consideraron era una injusticia. El mundo está lleno de ellas. A menudo nos preguntamos, ¿será que lo que yo haga pueda tener repercusión para cambiar el mundo? Por supuesto que sí. Si no, pregúntenselo a Rosa Parks. Nunca se imaginó que ella, con esa acción de rebeldía, daría un revés a las leyes y a las acciones de las personas que les trataban discriminadamente.
El mundo del café es tan inmenso como las historias que compartimos alrededor de él. No desperdicies la oportunidad de ayudar, de amar, de compartir, ya que no todo en la vida es un negocio. Porque al final, entre sorbo y sorbo, descubrimos que las historias más sencillas son las que más profundamente nos transforman. Los verdaderos tesoros son esos momentos que vivimos con quienes amamos. Mi nombre es Lisa Tovar, mi nacionalidad humana. Te espero en nuestra próxima cita, en donde te invito a un café con historia y te diré quiénes fueron las mujeres con alas. Si has llegado hasta aquí, no olvides compartir con tus amistades esta tacita de café. Regálame un like si te gustó, suscríbete y comenta. Recuerda que cada martes sale una cápsula nueva. Gracias por escucharme, se les quiere.